Que te haces el que hablas de progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que... Agradecer la invitación tanto de Pablo para poder contribuir al diseño curricular, perspectiva de derechos humanos con los derechos de los niños, como la red Esperanza, para mí hace muchos años la red del cercano oriente, porque estaba la red de Hipódromo, que era el lejano oeste, y le decíamos el lejano oriente, y esta red que era con referentes muy queridos del centro de salud y de la escuela, y las escuelas. Y mis compañeras, colegas, Silvia Acevedo y Mariela Borgia, defensoras, a quienes respeto mucho, no solo por lo que saben, por lo que estudian, sino por su compromiso con la tarea. El diseño curricular me resultó atractivo en la lectura y no habla una docente, sino alguien que ha trabajado durante 27 años con los derechos de los niños y en particular contacto con las escuelas. Y si hay algo que me resultó muy interesante es este desafío del diseño de que los chicos generen sus conocimientos, ya sea por la mirada decolonial, por esta cuestión de poder entender qué es lo que pasa alrededor de ellos, pero no solo qué es lo que pasa en una lectura de la realidad, sino también de qué intervención se supone que ellos pueden tener respecto de los derechos humanos que se están respetando o vulnerando a su alrededor. Estas jornadas son particularmente interesantes para pensarlo en estos días, como hemos vivido otras y han pasado. Entonces creo que eso fue lo que más me resultó de interés en el diseño. Y por otra parte, tal vez algo que no esté bien visto por toda la comunidad, pero que para mí era algo que le quería contar a Mariela, que es que por primera vez encuentro una política pública en la que participan Estado y alguien que no es Estado, como en este caso el gremio docente, el sindicato. Y yo soñando, muchas veces los que trabajamos derechos del niño, hemos soñado que podíamos construir alguna política pública con el Estado, porque nosotros hacemos reclamos y construimos estrategias, pero se necesita la inversión. Entonces, desde ese lugar, a mí me resultó atrayente la propuesta. La ley 2302, como explicó Pablo, en diciembre va a cumplir 20 años de su sanción. Y la Convención de los Derechos del Niño, en noviembre, 30 años de su aprobación. La Convención de los Derechos del Niño fue firmada en las Naciones Unidas y los únicos estados que se abstuvieron fueron Estados Unidos, que sigue absteniéndose, y Somalia, que en ese momento no alcanzaba a conformar un estado que pudiera aprobarla, pero luego la aprobó. El resto del mundo, y después de 10 años de trabajo, aprueban la Convención. La Convención es un instrumento de derechos humanos en el sentido de que son los estados los que se comprometen a garantizar frente a los individuos y frente a los otros estados el cumplimiento de esos derechos. Están allí el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho al ambiente sano, el derecho a vivir en la familia y en la comunidad y excepcionalmente ser apartado de la familia, la cuestión de la adopción, el sistema, principios del sistema penal, procesal penal. Pero este es un puntapié, esa convención es como si fuera el primer instrumento en base al cual se van generando legislaciones, ya sean en los países o en nuestro caso en nuestra provincia. Nuestro país todavía no tenía, cuando nuestra ley se sanciona, una legislación general que respetara la convención. Como ustedes vieron, fui defensora desde el 1989, que es el año de la convención, pero la convención recién se introduce en nuestro sistema legal con la reforma de 1994 de la Constitución, donde se introducen los tratados de derechos humanos. Así que me tocó vivir esas primeras discusiones de si se aplicaba la ley, la convención directamente, o si había que reformar las leyes
que se llamaban leyes del patronato, que ¿en qué consistían? Un juez de menores, o una jueza de menores, pero en muchos lugares del país un juez de menores, tenía el poder del patronato, que es como un poder que viniera de Roma, el pater, el padre, del pater familia, que es la posibilidad de disponer de la vida, si se quiere, de la libertad de los niños hasta los 21 años por entonces, tanto, y acá voy a hacer una división, tanto si eran víctimas de delitos o de la pobreza o situaciones que se consideraban de riesgo, como si eran considerados responsables de un delito. Ese juez del patronato, que en Neuquén era un juzgado de menores y después fueron dos, fue particularmente cuestionado en los centros más urbanizados de nuestro país, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde se institucionalizaba, se internaba chicos en gran cantidad, digamos, frente a una situación difícil, el juez decidía la internación y así se alimentaban institutos muy grandes, penales o para los chicos que se suponía en riesgo. Aplicar la convención significaba modificar, porque la convención lo que explica es que los niños son sujetos de derecho. ¿Qué significa? Que respecto de ellos les cabe la Constitución y los derechos que tenemos los grandes también los tienen los chicos y que tienen un plus de derechos. Entonces, UNICEF estaba trabajando cuando comienza la discusión en Neuquén con varias provincias y con la Ciudad de Buenos Aires para que se sancionaran leyes provinciales respetuosas de la Convención. El trabajo aquí fue de 2 o 3 años hasta que llega el proyecto a la legislatura y capaz que ya lo saben porque lo dije en el programa de televisión el otro día, fueron 4 años y son 3 mujeres las que llevan adelante la discusión. Del Frente Grande, la doctora Alicia Gilone, del Movimiento Popular Neuquino, Teresa Sabrón, y del Partido Justicialista, María Costas, puedo equivocarme, María Angélica de Cutralcó, otra médica, 2 médicas ahí. La idea del proyecto es que el acceso a la justicia tiene que ser un acceso para todos los chicos por igual y que es algo muy importante el acceso a la justicia y por eso hay capítulos destinados a de qué manera se accede a la justicia y en qué circunstancias. Y por otro lado, que los derechos del niño en educación y en salud fueron descritos con la ideología de lo que en ese momento discutía gran parte de nuestra comunidad. Cuando ustedes van al texto de la 2302, que es muy sencillo, aparecen como si fueran avances respecto de la Convención. Dice algo que nunca se cumplió, pero dice que los niños en Neuquén, los niños y niñas, tienen derecho a la asistencia psicopedagógica, por ejemplo, algo que no se ha cumplido. Respecto de la internación en salud pública, dice que aparte tiene que estar garantizado que estén cómodamente con algún adulto como la mamá, cosa que tampoco se ha cumplido. Hay varios de esos derechos precisos que no se han cumplido, porque luego del texto se aprueba en ese diciembre del 99, en la última sesión de la legislatura de ese periodo, viene la puesta en marcha de los organismos judiciales que se hace durante el siguiente año, empieza a regir la ley con los organismos en el 2000, y viene una discusión que no ha terminado, que tiene que ver con la manera en que los programas de la Autoridad de Aplicación, que es el Ministerio de Desarrollo Social en este momento, en algún momento de acción social, en distintas terminologías, cumple con lo que tiene que garantizar. Pero también aquí hay obligaciones para el sistema educativo, para el sistema de salud y para las familias y para las comunidades, tal cual lo piensa la Convención. El mundo adulto tiene determinadas obligaciones para con los niños. La 2302, yo digo, está dentro de la tradición de la defensa de los derechos humanos. La persona que apadrina el primer grupo de trabajo es Jaime de Nevares. Y eso quienes intervienen, la Sociedad Argentina de Pediatría, muchos maestros, mucha gente que logra como masticar la Convención y pensar en una ley propia. De manera que la ley tiene 2 institutos diferentes al resto del país, que podrían estar representados por mis colegas. Uno es, se crea un fuero penal juvenil donde no va a haber prisión preventiva, salvo para algunos delitos muy graves y durante 30 días. Y este fuero penal juvenil va a tener 2
partes o dos momentos. El que va a llevar adelante la acción es el fiscal y el juez primero es el juez de garantía que va a controlar la legalidad. Va a explicar Mariela esto, pero es sumamente novedoso. Fíjense que en ese momento, en el 2000, nuestra provincia para los adultos no tenía ese sistema que empieza en el 2014. Las garantías del proceso penal están ahí, algo que nosotros en el país no se logra, porque es justamente la ley famosa de la baja de la edad de punibilidad, es la discusión de los procesos, del proceso penal de niños. Nuestro país no tiene todavía ese proceso penal que sí tenemos en Neuquén. Y la otra gran innovación es que todos los temas de los niños vinculados a la vulneración de derechos van a ir al juzgado de familia, así como van otros temas de niños, como las discusiones de alimentos, las discusiones que tienen que ver con la custodia, el régimen de contacto. Todos los temas de niños van a tener el mismo equipo de trabajo en la justicia de familia con su equipo interdisciplinario. Y va a aparecer una figura absolutamente novedosa, que es la de la Defensoría de los Derechos del Niño, novedosa porque le ponen algo que después resultó ser bastante riesgoso, 4 años después de la sanción para la ley, que es que le dan a esa defensoría las cualidades de una defensoría del pueblo, de un ombudsman. Puede representar derechos colectivos de niños, puede ir a discutir a la justicia contra el Estado muchas veces por el incumplimiento de determinados derechos de los niños. Eso en el resto de las legislaciones los tienen las defensorías del pueblo que no están dentro del Poder Judicial. Esa historia es una historia bien neuquina porque previo a la ley había una experiencia en nuestra Defensoría de Menores que había sido discutir el derecho de los niños a la salud y al ambiente sano en las comunidades de Loma de la Lata, en la comunidad Painemil y Castripaín, y en la comunidad criolla, si se quiere, de Valentina Norte Rural, por la presencia de gasolina en las napas que la gente usaba en los pozos para acceder al agua. Y un caso que la gente de salud lo consideró como muy importante, que fue discutir que los niños fueran trasladados sin el consentimiento de los padres desde el servicio de pediatría a una clínica privada en Roca, en cualquier horario, cuando en el Hospital Castro Rendón, en la terapia intensiva, existiendo toda la aparatología para cuidarlos, no había enfermeras o enfermeros contratados o en la planta permanente. Eso fue otro juicio de amparo de aquella Defensoría de Menores, exitoso, mucho más exitoso que los otros porque era más focalizado, pero exitoso, y la jueza Baggio obligó al Estado a nombrar a esos 3 profesionales de enfermería en la planta permanente. Con esa experiencia es que en Neuquén se discute que esta defensoría tenga esa función, además de ser quien representa a los niños dentro del sistema de justicia. ¿Cómo estoy, Emilce? ¿Está bien? En el año 2004, 10 minutos. En el año 2004, el gobernador Sovich y el ministro Manganaro, en agosto, cercano a esta fecha, hace 15 años, proponen una reforma de la ley. En realidad proponen una nueva ley. Y los 2 puntos más novedosos son los puntos que cambiarían. Se vuelve a la prisión preventiva, se establece allí una posibilidad de, usando la ley nacional que no está modificada, encerrar chicos para los tratamientos de adicciones, y la Defensoría de los Derechos del Niño se borra como posibilidad dentro del Poder Judicial y se la manda a algo que fuera elegido por los legisladores y estuviera en el Poder Ejecutivo, cosa que hace perder la función, porque si la función es de control de las actividades del Ejecutivo, si está dentro del Ejecutivo no va a poder controlar mucho. Esa presentación del proyecto del ministro Manganaro se hace en la legislatura, en una sesión o algo que se le parece que duró casi 8 horas, y donde el ministro, para poder fundamentar la reforma de la parte penal, cuenta con lujo de detalles, sin dar nombres, pero con lujo de detalles, una posible situación de abuso sexual que había ocurrido en Cutralcó desde un joven a una compañera o a una vecina. De tal manera cuenta que en Cutralcó se arma un desastre, porque es como que toda la historia queda en la legislatura y en los medios de la ciudad y de la provincia. Empieza a funcionar entonces el sistema neuquino de protección de los derechos humanos con sus organizaciones. La PDH,
las madres, la Sociedad Argentina de Pediatría, los gremios. En esa defensa de la ley fueron claves 4 medios: el gremio docente, el gremio de los judiciales, el gremio de prensa y el gremio de FASIMPAT. Y todos los que trabajábamos y estábamos aplicando la ley nos reunimos en un foro que subsiste, que tiene esos 15 años, y que es el que nuclea con personas que lideraban, como Noemí Labrune de la PDH y el pastor Schneider de la Iglesia Metodista, las actividades que se iban a realizar. Bueno, fueron 4 meses intensísimos. Hubo una gran ruptura dentro del partido de gobierno respecto a la reforma. Nos visitaron, entre otros, Estela de Carlotto, que puso un acento y un signo de preocupación muy serio en esto de encerrar los chicos por adicciones, porque era lo que ellos estaban viendo en la provincia de Buenos Aires como el gran negocio de algunos profesionales o algunas iglesias que parecía que iban a tratar chicos por adicciones y ahí se quedaban los chicos de manera muy negligente, y eso era una de las preocupaciones que nos trajo Estela de Carlotto, entre otros. Vino Eduardo Luis Dualdo, vino cada uno que participaba en el foro quería traer a su máximo representante. Así que los jóvenes defendieron la ley en la legislatura y la reforma de la ley no se sancionó. 2006 empieza la reforma de la Constitución de la provincia y el foro intenta 2 cosas. Primero, que la presencia de la Defensoría de los Derechos del Niño esté en la Constitución, porque nos dábamos cuenta que era algo que como puede cuestionar al poder, a la autoridad de aplicación, iba a poder volver a ocurrir que la quisieran borrar. Y lo otro, el tema del presupuesto. Logramos lo primero, el presupuesto no. Una pauta del presupuesto, decíamos. Lo primero sí, y en la Constitución provincial dice que el Ministerio Público, que luego con la legislación será el Ministerio Público de la Defensa, es el responsable de la representación de los derechos de los niños en nuestra provincia. Yo digo que la defensa de la ley tiene como la fuerza de la tradición de la defensa de los derechos humanos, pensando en el choconazo, como dijo Pablo, pensando en el terrorismo de Estado y toda la movilización social que se logra armar en Neuquén y las organizaciones, en el sentido de la persistencia en la defensa, en la lucha, la formación de quienes trabajan y el compromiso, y por qué no decir el cuerpo. Es decir, para poder sostener una ley como esta que pretende la prevención y no la represión, es necesario estar permanentemente cuestionando nuestras prácticas en nuestra casa, porque la ley nos propone, igual que la convención, y nos exige no al maltrato, y el maltrato también es el insulto, y el maltrato también es el ninguneo de nuestros niños. Nos exige permanentemente eso como personas, y nos exige trabajar, como el ejemplo de la red, en comunidad, en organización. Esta red es una red intersectorial que en su historia tiene haber presentado una propuesta al Consejo Deliberante de saneamiento de las zonas de Cordón Colón que generaban tanta preocupación en la salud, o la propuesta que está escrita de cómo debiera ser un centro de salud para esta zona de la ciudad, y un trabajo eterno, digamos, persistente. Para que la Defensoría de los Derechos del Niño pueda llevar adelante su trabajo y no pedirle a un juez que interne a un niño, sino encontrar en la comunidad otras respuestas, es necesario la presencia de las redes, en los barrios, en la ciudad y en los pueblos, en las localidades. Redes formadas en la convención y en la ley, redes que discutan porque los problemas van cambiando, las legislaciones es necesario muchas veces actualizarlas. La militancia de los derechos del niño logró la figura del querellante para representar a los niños en el juicio del abuso sexual infantil. Fue a la legislatura a través de la movida de profesionales feministas, militancias feministas, grupos de Plotier en defensa de los niños, los pediatras, la Defensoría del Pueblo de Neuquén fue un grupo que logró esa legislación y después la pudimos sostener, nos tocó defenderlas a las defensoras, pero quiero decir, cada logro respecto de los niños es trabajo, 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 que viene desde la comunidad y que entra en la legislatura, y que exige a la legislatura y que le exige a los jueces. No hay otra forma de trabajar los derechos de los niños, no es posible, y cuando desaparece la comunidad, cuando desaparecen esas redes que están como atentos a todo lo que hacen los funcionarios de gobierno,
empiezan las prácticas diferentes, sin modificar la ley. Por ejemplo, en Chosmalal, en este momento, se está aplicando un proceso diferente a la ley neuquina, similar al de la ley nacional, que desde nuestro punto de vista en esto no es mejor que la nuestra, que es que las decisiones respecto de a dónde va un niño con vulnerados los derechos las puede tomar un equipo interdisciplinario, y no cuestionamos lo que sabe un equipo interdisciplinario, lo que cuestionamos es la responsabilidad institucional de los jueces. Entonces, son los jueces los que están en condiciones y con responsabilidad constitucional de tomar las medidas respecto de los niños, porque lo hacen respecto de otros niños que tienen vulnerados derechos, lo hacen respecto de las mujeres que son violentadas por los hombres, por sus parejas, en la violencia de género. No pueden dejar de hacerlo y asumir su responsabilidad respecto de los niños que sufren el abuso sexual o la negligencia. En Chosmalal estamos tratando de que se organice para discutir estas prácticas. Si no hay comunidad organizada es muy difícil, porque los estados están siempre quitando o poniendo de a poquito o a cuenta gota y haciendo una gran campaña cuando ponen una gota. Si no estamos enfrente organizados, maestros, gente interesada, gente voluntariamente que lo hacen desde la sociedad civil, buscando siempre funcionarios que puedan ser afines, que puedan ser empáticos, que tengan esta formación. Si no se da esa conexión, es muy difícil defender los derechos de los niños. Bueno, voy a dejar a mis compañeras. ¿Tuvo tiempo? ¿Puedo cantar? No.